Vamos a ver si hoy hablamos un poco sobre la teoría y la próxima clase sí nos dedicamos a hacer un par de ejercicios relacionados con este tema. Bueno, entonces el tema, como les había comentado, es el de compactación de suelos. La compactación es un proceso en el cual pues se incrementa el peso unitario o la densidad de un suelo. Al juntar las partículas, al mismo tiempo pues se reduce el volumen de aire y donde no hay un cambio considerable en el volumen de la masa de suelo. Entonces, esa compactación se utiliza en ciertas obras de ingeniería, por ejemplo, cuando se van a construir terraplenes de carreteras, presas de tierras y algunas otras estructuras allí de ingeniería. Entonces, como les decía, entonces, bueno, ahí también lo dice, los pesos unitarios se incrementan, aumentan cuando nosotros eh, hacemos ese proceso de compactación. Es decir, los suelos sueltos los convierte, los vuelve compactos. Y eso además incide en la resistencia de los suelos. Cuando nosotros estamos compactando, estamos aumentando la resistencia. Entonces, aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, en las presas de tierra. Las presas de tierra o una presa se utiliza para contener un material. Por ejemplo, en este caso sería agua. Entonces, una presa, una sección transversal de una presa sería algo así. Y del lado izquierdo está conteniendo agua, o sea, para evitar, digamos que en este lado hay agua, para evitar de que el dique debe ser diseñado con cierta altura de tal manera de que el agua no se rebose y pase del otro lado donde probablemente pues haya, no sé, haya casas, hay alguna población. Básicamente es para eso, para evitar inundaciones. ¿Qué pasa? Que ese material de esa presa que probablemente los ingenieros decidieron hacerlo en suelo, ¿no? Básicamente porque resulta mucho más económico que hacerlo en concreto. Entonces, primero que si el material es suelto, es imposible construir un dique. O sea, eh, mantener estos taludes en un suelo suelto es casi imposible. Entonces, una de las funciones entonces de la compactación es mantener estos taludes estables, ¿ya? Y la otra es, en este caso, reducir la permeabilidad del suelo. Entonces recuerden que los suelos tienen espacios vacíos y que si esa agua que está conteniendo esa presa y esa presa, pues ese material de esa presa es muy permeable debido a sus gran cantidad de vacíos y la permeabilidad que está relacionada con la facilidad que tiene el suelo de dejar pasar el agua. Entonces, esa agua pues se filtrará y pasará del otro lado de la presa. Entonces, además de aumentar la resistencia, entonces la compactación nos ayuda a reducir esos espacios vacíos y por ende a reducir la permeabilidad, ¿ya? Entonces, esa es una de las funciones. O la otra también, como dice aquí, para la construcción de carreteras, de terraplenes para carreteras. Entonces, bueno, de pronto ustedes no saben, en la construcción de carreteras eh, hay zonas donde hay zonas de corte y zonas de relleno. En las zonas de relleno se construyen terraplenes para llegar a la cota
de pavimento, de la estructura final de pavimento. Y ese pavimento tiene que estar apoyado sobre ese relleno que también debe ser estable. ¿Ya? Entonces, y para que sea estable, ¿qué significa que sea estable? Que sea resistente. Debe tener cierta resistencia de tal manera que no ocurra alguna inestabilidad. Y eso se hace pues compactando los terraplenes, reduciendo los vacíos, aumentando los pesos unitarios, que es directamente proporcional a aumentar la resistencia. Entonces, la compactación se realiza en campo, en las obras de ingeniería, pero es necesario estudiarla en el laboratorio, las características de compactación. Una arcilla tendrá unas características de compactación totalmente diferentes a una arena. Entonces es necesario estudiar eso en el laboratorio y para eso se utiliza el ensayo de Proctor o Proctor modificado. Este ensayo pues que consiste en compactar una muestra de suelo en un molde, un molde cilíndrico, ya veremos una figura. Ese molde cilíndrico que tiene unas dimensiones establecidas. ¿Ya? En ese molde cilíndrico que está vacío, entonces se introduce una muestra de suelo y se va compactando con ayuda de un martillo pesado que se deja caer a cierta altura. Entonces, esa caída de ese martillo que tiene cierto peso, pues le corresponde una energía que hace que ese suelo se compacte. Lo referente entonces a las dimensiones del molde, la altura de caída del martillo y su peso, entonces ya están establecidas. Es decir, se debe dejar caer cierta altura. El molde tiene unas dimensiones establecidas y el peso también el martillo tiene un peso establecido. Esta práctica de laboratorio, entonces esto corresponde a una de las prácticas de laboratorio que vamos a ver. Que pues, bueno, nos vamos ahí al mismo tiempo de la teoría. Yo creo que como en un mes estaríamos viendo esta práctica de laboratorio. Entonces, aquí una ilustración de ese molde cilíndrico y del martillo. Entonces, fíjense, este es el molde que tiene pues un diámetro y tiene una altura también. El martillo, que no es un martillo de esos de carpintería, no es un martillo totalmente diferente, que tiene como, fíjense, este es el peso, la pesa como tal, y tiene una palanca que está dentro de un molde ahí que es como una guía, y esta lo que hace es que se sube y se baja. Se sube y se baja para permitir la compactación de ese suelo, que fíjense que tiene un peso establecido y tiene también la altura. Esa altura de caída se controla con ayuda de este molde que sirve ahí como guía. Y la altura que tiene que ser de 304.8 milímetros. Existen dos ensayos, el ensayo Proctor estándar y el ensayo Proctor modificado, donde cambia un poco lo que son las dimensiones del molde y un poco también lo que es la altura de caída y el peso del martillo. Entonces, el grado de compactación, o sea, qué tan compacto queda un suelo, se mide en términos del peso unitario seco, un peso específico seco. Y recuerden que el peso específico seco se determina con la siguiente ecuación. Gamma D es igual a gamma sobre 1 más W. Peso unitario seco es igual a peso unitario total sobre 1 más el contenido de humedad. Y en términos de densidad, pues la densidad seca es igual a la densidad húmeda o la densidad total sobre 1 más el contenido
de humedad. Listo, entonces, para estudiar un poco la compactación del suelo, entonces hago referencia a esta figura que ven en la diapositiva actual. Supongamos que nosotros tenemos una muestra de suelo aquí ya idealizada, entonces esta que ven aquí en la fase uno, en la etapa uno, que un suelo que está en sus tres fases, o sea, está parcialmente saturado, partículas sólidas, tiene agua y tiene aire. Y nosotros queremos compactar. A mí se me está olvidando grabar esta clase. Bueno, ahí le va a quedar un poquito mucho el video. Cuando más les envío el de la otra clase que tengo mañana. Yo la grabé desde el principio, profe. Ah, listo. Bueno, entonces te agradezco que si lo puedes compartir con tus compañeros. Bueno, entonces supongamos que queremos compactar esa muestra de suelo en el laboratorio con el método, con el Proctor, que se los expliqué de forma muy general, pero que lo vamos a ver en detalle en la clase de laboratorio. Entonces, porque queremos estudiar las características de compactación, probablemente esa muestra de suelo se va a utilizar para la construcción de un terraplén o una presa de tierra, digamos así. ¿Ya? Entonces, la compactación, fíjense que, como vemos acá, la compactación, el grado de compactación se mide en términos de el peso unitario seco. Y que fíjense que depende del contenido de humedad. Aquí está involucrado el contenido de humedad. Eso lo que me quiere decir es que para compactar un suelo hay que agregarle cierta cantidad de agua. Si yo le agrego agua, estoy variando el contenido de humedad y eso me incide en el peso unitario seco. Por eso, entonces, vamos a compactar esa muestra de suelo que tiene un peso unitario inicial, un peso unitario seco y tiene una relación de vacíos. Y esto lo podemos ver en estas dos gráficas. Entonces, la primera que relaciona densidad seca versus contenido de humedad y la segunda relación de vacíos versus contenido de agua, contenido de humedad. Entonces, el suelo que está inicialmente está suelto. Entonces, fíjense que graficamos su densidad. Como tiene cierta cantidad de agua, también tienen su contenido de humedad un poco bajo. Acá también ese suelo tiene una relación de vacíos que fíjense que es un poco elevada. Listo, entonces vamos a la etapa 2 donde se compacta la muestra de suelo, o sea, se le agrega un poco de agua y fíjense cómo varía aquí un poco el diagrama de fases. El volumen de los sólidos se mantiene lo mismo porque no estoy sacando, o sea, es la misma muestra de suelo. Sin embargo, como le agregué más agua, el volumen de agua aumentó un poco. Y como le aplicamos una energía utilizando un martillo como este, el ensayo Proctor, cuando nosotros entonces le aplicamos esa energía, nosotros estamos expulsando los los vacíos de aire. ¿Ya? Entonces fíjense que anteriormente en la etapa uno, antes de compactarlo, tenía un volumen de aire un poco elevado y ahora disminuyó. Entonces fíjense que ahora disminuyó. Es decir, que logramos compactar, de cierta manera reducimos el volumen. Fíjense que el volumen anteriormente era, en la etapa uno era elevado y ahora pues disminuyó.
En términos, entonces, si nosotros miramos la ecuación, peso unitario total, que sería igual al peso total sobre el volumen total. Nosotros cuando estamos compactando, pues el peso se mantiene lo mismo porque, bueno, en realidad el peso aumenta porque le estamos agregando agua y estamos disminuyendo el volumen porque estamos expulsando los vacíos de aire. ¿Qué espera uno? Que ese peso unitario pues aumente. Por eso es que cuando nosotros compactamos, se mide en términos de tanto de peso unitario total como peso unitario seco. Ambos aumentan cuando hago la compactación, porque estoy aumentando el peso total y estamos disminuyendo el volumen de la muestra de suelo. Entonces, esa es la etapa 2. Y fíjense que nosotros, si graficamos entonces, si medimos la densidad seca y graficamos versus contenido de humedad, como le agregamos más agua, entonces aumentó el contenido de humedad y también aumentó la densidad seca. Y acá la relación de vacíos disminuyó, porque pues el volumen de aires también cambió o disminuyó. Entonces, bueno, entonces nosotros, hay espacios vacíos todavía, podemos seguir compactándola. Lo ideal sería que expulsar todos los vacíos de aire, entonces se le puede seguir aplicando energía, se le agrega un poco más de agua, entonces eso es lo que vemos en la etapa 3. Tenemos el mismo volumen de sólidos, sin embargo, como le agregamos un poco más de agua, el volumen de agua aumenta y como seguimos compactando, el volumen de aire disminuyó. Y eso lo vemos acá, entonces graficamos aquí la etapa 3, aumentó la densidad, aumentó el contenido de agua y acá la relación de vacíos disminuyó. Entonces uno pensaría, bueno, entonces eso significa que nosotros podemos seguir agregándole agua a esa muestra de suelo, lo compactamos y logramos expulsar los vacíos de aire. Entonces se decide hacer eso en la etapa 4. Fíjense que se aumentó el volumen de agua, se trató de compactar, o se compactó entre comillas, sin embargo no se logró compactar. Al contrario, nuevamente aumentó el volumen total de la muestra de suelo. Y si ven, el volumen de aire no cambió. Es decir, que esto aumentó en su volumen debido al volumen adicional de agua que le agregamos. Y nosotros graficamos entonces densidad seca versus contenido de humedad y fíjense que, como se evidencia, se disminuyó la densidad seca. O sea, logramos lo contrario a lo que queríamos, que era aumentar la compactación que se mide en términos de la densidad seca o peso unitario seco. Y además, fíjense, pues en la etapa 4 nuevamente aumentó un poco la relación de vacíos. Y se decidió agregarle más agua en la etapa 5 a esa muestra de suelo y siguió lo mismo. Siguió lo mismo, no, perdón, siguió aumentando el volumen debido a la cantidad adicional de agua que le agregamos. Y eso se grafica, entonces, nada, entonces perdimos el tiempo ahí porque no compactamos ese suelo adecuadamente. Entonces, fíjense, la densidad seca disminuyó y la relación de vacíos como antes, como en la etapa 1. Fíjense que la relación de vacío 1 y 5 tienen la misma relación de vacío y si comparan las figuras tienen el mismo volumen, aunque no es el mismo volumen de aire, pero sí aumentó el volumen de agua. Significa que, o ¿cuál es la conclusión de eso? Que la compactación no es directamente proporcional a la cantidad de agua que le agreguemos. De que existe un contenido de humedad óptimo y ustedes lo encuentran aquí en esta figura. ¿Cuál es el contenido de humedad óptimo? Entonces, fíjense al punto, nosotros estudiamos la compactación de los suelos
con esta curva. Esto se conoce como la curva de compactación. Entonces el punto de inflexión de esa curva corresponde a la humedad óptima. Significa que la máxima compactación se logra con ese contenido de humedad óptima. Por eso es que se estudia en laboratorio. Para cuando yo vaya a campo, porque la compactación se hace en campo, los terraplenes, las presas se compactan en campo, o sea, en la obra, ya yo sé la cantidad de agua que hay que agregarle para lograr la máxima compactación, que eso se ve reflejado en mayor resistencia, menor permeabilidad, que es lo que me interesa, y menor compresibilidad. ¿Qué es la compresibilidad? ¿Qué tanto se asienta? ¿Qué tanto cambia? Disminuye su volumen cuando le aplicamos una carga. Entonces, ¿cuál es la razón de ser o cuál es la explicación por la cual el contenido o la cantidad de agua que le agreguen no es directamente proporcional a la compactación? Obviamente, aplicándole una energía, aplicándole unos golpes. El agua, entonces la explicación es la siguiente: el agua funciona inicialmente en las partículas de suelo como un lubricante. Lubricante como lo es el aceite a un motor de un carro, ¿no? Entonces el engranaje. Entonces, ese aceite que ayuda como a movilizar esas partes del motor. Lo mismo, entonces el agua funciona en el suelo de esa manera. Cierta cantidad, entonces el agua funciona como un aceite. Ayuda, además, si le agregamos la energía, estamos obligando a las partículas a que se muevan. Y el agua funciona, ayuda a ese movimiento de las partículas. ¿Ya? Es decir, que nosotros le agregamos agua, ayudamos a movilizar las partículas y la estamos obligando a que se unan entre ellas. Inicialmente esas partículas están separadas porque hay espacios vacíos, pero a medida que lo vamos compactando, vamos expulsando el aire y ellas se van uniendo con ayuda de esa agua que funciona como lubricante. Pero si nosotros superamos, como todo en exceso es malo, entonces si le agregamos más agua de lo requerido, el agua deja de funcionar como un lubricante y lo que hace es que separa las partículas. Yo le estoy agregando más agua de la normal, la estoy compactando, y esa agua lo que hace es que, bueno, ya no tiene más para dónde, o sea, las partículas ya no tienen más para dónde coger, ellas están unidas, o sea, en la etapa 3 aquí que ven, ya las partículas están, aunque hayan, fíjense que hayan vacíos de aire, son mínimos, ya las partículas están muy unidas. Y si nosotros le agregamos agua, el agua lo que hace es que, bueno, si esas partículas sólidas ya no tienen más para dónde unirse, ¿qué toca hacer? El agua lo que hace es que las vuelve a separar. Entonces, esa cantidad de adicional agua de aquí para acá me separa las partículas sólidas. Y es por eso que, fíjense acá, aumenta el volumen, las vuelve a separar. Entonces, esa es la razón de ser por la cual el agua hay un contenido de humedad óptima cuando hacemos la compactación. Ahora, entonces lo ideal sería expulsar todos los vacíos de aire, pero en la práctica eso es casi que imposible. Nosotros compactamos, pero siempre queda algún vacío de aire y es lo que vemos aquí, en esta parte. Siempre queda vacíos de aire. Entonces, nosotros encontramos acá, fíjense, en la curva de compactación, al lado hay una línea que es la curva de cero vacíos de aire, o sea, idealizada, suponiendo de que no hay, como su nombre lo indica, no hay vacíos de aire y saturación al 100%. Esa curva tiene esta ecuación. Esa es la ecuación de esa curva. Depende, pues, obviamente esto es lo vimos en relaciones volumétricas y gravimétricas. Eh, Acá, bueno, aquí nosotros podemos expresar una de estas variables, si no estoy mal, ahorita no recuerdo esto en términos de contenido de humedad, y con eso podemos construir la gráfica.
El suelo pues tiene una gravedad específica, esto es constante. Nosotros variamos el contenido de humedad y podemos construir esta gráfica. Y como ven aquí, entonces fíjense que la curva de compactación del suelo nunca toca a la curva de cero vacíos de aire. Si la tocara significa de que eliminamos en una de esas etapas todos los vacíos de aire y aquí no lo hicimos, por eso es que le pasa cerca pero no la toca. No la toca. Entonces, de esa manera, entonces nosotros estudiamos la compactación de los suelos en el laboratorio. Consiste en determinar el punto de mayor inflexión de esta gráfica y con eso pues nosotros sabemos la cantidad de agua que hay que agregarle y la densidad máxima que se logra con ese contenido de humedad óptima. La próxima clase entonces vamos a ver un ejercicio de cómo pues se construye a partir de unos datos allí del resultado de laboratorio, vemos cómo se construye esa gráfica. Listo, entonces los factores que afectan a la compactación. Según lo que vimos ahí, entonces en la ecuación o lo que estudiamos, entonces la compactación, el grado de compactación se mide en términos de el peso unitario seco. Y recuerden que el peso unitario seco depende también del contenido de humedad. Por lo tanto, la primera variable, los factores que afectan a la compactación, es el contenido de agua, que ya lo vimos aquí en esta gráfica. El tipo de suelo también. Entonces, lo que les decía, no es lo mismo compactar una arena que compactar una arcilla. La energía de compactación también incide. Si yo utilizo como martillo, utilizo un martillo que pesa 1 tonelada y lo dejo caer a una altura de 1 metro, logro una mayor compactación que si utilizo un martillo de media tonelada y lo dejo caer 50 centímetros. Entonces depende de la energía de compactación, de la altura de caída, del peso del martillo y eso. Y vemos los diferentes tipos de curvas de compactación encontradas en los suelos, donde la característica es esta, que ven acá, que es típica pues de las arcillas. Entonces, ustedes encontrarán, dependiendo del tipo de suelo, encontrarán curvas que tendrán otras formas. Y aquí vemos lo de la energía de compactación. Entonces estamos hablando hablamos de energía de compactación y eso se define o se determina utilizando esta ecuación. La energía de compactación es igual el número de golpes por capa, número de capas, peso del martillo y la altura de caída del martillo. Estas dos no se las he explicado y eso hace referencia al ensayo de Proctor. Este molde nosotros tenemos la muestra de suelo, una muestra de suelo suelta, y nosotros lo que hacemos es que la introducimos en ese molde para darle golpes con ese martillo. Pero ese suelo se va colocando por capas, es decir, se coloca una capa y le aplico la energía, o sea, dejo caer el martillo. Aplicamos otra capa y se deja caer el martillo. Entonces, esas son las capas a las cuales se hace referencia en la ecuación de energía de compactación. Hasta ahí, se van poniendo varias capas hasta llenar el molde.
Entonces, la energía de compactación depende del número de capas, de esas capas, y también del número de golpes por capa. O sea, el martillo se deja caer varias veces. Entonces, entre más veces deja caer el martillo, pues mayor será la energía de compactación. Entonces, fíjense, en esta gráfica se ve cómo varía la curva de compactación al variar la energía de compactación. Entonces, fíjense, para 20 golpes por capa, esta sería la curva de compactación de un suelo. Si nosotros aumentamos el número de golpes por capa a 25, entonces fíjense cómo se sube la curva de compactación. Obviamente estamos logrando un mayor peso unitario seco a una menor, un menor contenido de humedad. Así sucesivamente, si nosotros vamos variando el número de golpes por capa, pues vamos aumentando, va cambiando la curva de compactación. Esto es para un suelo en específico que se hizo ese ensayo. Entonces, fíjense que aquí también tenemos la curva de cero vacíos de aires, donde nunca la toca. O sea, es imposible, casi imposible eliminar todos los vacíos de aire en el proceso de compactación. Listo, bueno, entonces, esto es lo referente al laboratorio. Entonces aquí hablamos un poco sobre lo que se hace en el laboratorio, pues de forma un poco ahí resumida. Pero al final lo que nos interesa es compactar ese suelo en campo. Es decir, ir al terraplén que se va a construir, ir allá y con una maquinaria en especial lograr esa compactación. Una vez pues tengamos ya definidas las características de compactación de una muestra en específico. Entonces, la compactación en campo nosotros la podemos hacer con varios equipos. Con rodillos de ruedas lisas, con rodillos con neumáticos de caucho, rodillos compactadores o rodillos vibratorios. Ya, entonces, normalmente usted o coloquialmente se conocen cuando ustedes, pues, no se hayan ido a alguna obra, aplanadora, ¿no? La gente habla de aplanadora, los que no son ingenieros, ¿no? El término técnico son compactadores, que tienen pues unos rodillos y que se van moviendo y algunos, por lo general ellos vibran. Eso ayuda también a mejorar el grado de compactación. Entonces, estas son los compactadores. Entonces, aquí vemos uno. Estos son los que se utilizan en campo para compactar los suelos. Otros son, esto también ayuda. Entonces, fíjense que hay lisos. El rodillo es liso y estos tienen unas orugas. También se conoce como pata de cabra, que también ayuda porque él lo que hace es que primero que va destruyendo la masa de suelo, la va modificando y luego, y al mismo tiempo la va compactando. Y eso también ayuda en el proceso de compactación. Y entonces tenemos también los carrotanques que no se utilizan para compactar el suelo, sino para aplicarle agua, aumentar el contenido de humedad del suelo. Entonces recuerden que del laboratorio tenemos un contenido de humedad óptimo. Ese contenido de humedad óptimo me ayudará a saber qué cantidad de agua en volumen o en peso tengo que agregarle al suelo en campo para lograr la mayor compactación. Por eso, entonces, los que han tenido la oportunidad de estar en una obra, entonces,
en una vía, especialmente en carreteras. Entonces, estos carros tanque entonces se pasan varias veces por la vía eh, para aplicarle agua al suelo. Entonces, e inmediatamente luego de aplicarle el agua se debe pasar uno de estos equipos. No se debe dejar pasar mucho tiempo porque el agua se puede evaporar. ¿Ya? Entonces, se hace casi que de inmediato. A ver si de pronto. Si de pronto hay algún video acá. Profe, la presentación no se escucha. Se escucha el audio por su micrófono. Ya va. ¿Cómo se escucha? Se escucha por su micro, no por la presentación. No entiendo. Que lo que se escucha es de fondo lo que su micro recibe. Ah, pero no sé por qué. No sé qué pasa. Se apaga su micrófono cuando pone el video, se escucha. No, pero si apago el micrófono no se oye nada. Déjame- voy a entrar otra vez a ver. De hacer la prueba. Volviendo al procedimiento, nos quedamos en que terminamos la cala y la medida. ¿Se oye o no? Sigue apareciendo la presentación muteada. ¿Sigue apareciendo qué? En vez de darle pantalla completa, debe darle a la ventana. Y ahí le dice mostrar audio de la ventana. Ya, 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 ya. Bueno, aquí hay una ventana, ¿sí? Sí, ahí le debe dar la opción de poner el audio. Capturar audio, ¿no? O sea, le di. Ok.
Es en la pestaña, profe. Solamente la pestaña. Solo la pestaña. Ah, ok, una pestaña, sí, ya. Bueno, esa no me la sabía, ahí aprendo algo nuevo. Entonces, ¿cómo hicimos? ¿Alguien estuvo conmigo en clase de laboratorio ya o no? Porque así lo hice en la clase del martes y nadie, bueno, no sé si va a pasar lo mismo. Ahora vamos a necesitar la arena y la probeta. Llenamos la probeta hasta la marca de 1 litro y verificamos que efectivamente tengamos un litro exacto. Esta vuelta que se le da a la probeta es para Apague que el cada tuyo, vez profe. más y cada más Ok. que las partículas de arena se acomoden correctamente. Si hace falta más arena o sobra, se hacen las correcciones necesarias y se vuelve a rectificar. Las partículas que no pasaron se retiraron, por lo que en este caso, para no considerarlas, no hace falta solo sacarlas, sino volverlas a colocar durante el vaciado de la arena para que el volumen de estas partículas, así como su peso, no sean considerados para obtener valores mayores al 100% que, salvo a lo mejor. No, me toca, es que ese video todavía no tiene lo que estaba buscando. A ver si encuentro. Dirigir un negocio implica que debes utilizar muchas herramientas diferentes. Sin embargo, alternar No, ya parece que encontré uno. La tierra que se emplea para construir un camino o una estructura defensiva, que se utiliza con el objetivo de rellenar algún espacio. La noción también se usa con referencia a un desnivel. Lo habitual es que el terraplén se desarrolle para elevar el nivel del terreno y así contar con un plano de apoyo que permita el impulso de una construcción. Para la creación del terraplén se requiere el uso de distintas maquinarias, entre ellos excavadora, motocavadora, volteo y pipa de agua. A continuación veremos cómo se emplea este proceso para construir un conjunto habitacional, en el cual se requiere elevar el nivel del terreno y así poder evitar alguna inundación futura. Se comienza haciendo un despalme y limpieza de donde se va a ejecutar el terraplén. Este con forma de eliminar plantas, raíces, entre otras cosas, como árboles y restos de basura o escombros que se encuentren en el lugar. Luego de esto se debe escarificar y recompactar el terreno en una profundidad de entre 15 a 25 centímetros, dependiendo de las condiciones que se encuentre dicho suelo. Siguiendo por el acarreo y vaciado, con ayuda de la retroexcavadora y el volteo. La retroexcavadora tiene que llenar el volteo con el material almacenado. Una vez el volteo se encuentre en su máxima capacidad, debe de llevarse a cabo el acarreo. Este consiste en trasladar el material que se tiene almacenado al lugar donde se va a vaciar. Una vez llegue al lugar el volteo, este debe de comenzar con el vaciado. Se debe tener cuidado de que el vaciado debe realizarse como es debido, ya que al terminarlo o concluirlo con él, el volteo debe de poder salir del lugar sin problema. Una vez vaciado el material, entra la motoconformadora. Su objetivo es expandir el material. Esto para conseguir que una vez empiece a regarse el material, la humedad llegue a cada parte de él y así favorezca a la compactación, ya que esta debe de llevar una humedad requerida. Cada vez que el volteo vacía material, la motoconformadora tiene que volver a distribuirlo.
vez el material se encuentre distribuido, tiene que comenzar a regar la pipa. Esto para que el material comience a humedecerse y así poder comenzar el aplanado o compactación. Una vez terminado de humedecer el material, comienza a pasar la aplanadora. Esta debe dar repetidas pasadas hasta que el material quede completamente compactado. Este proceso debe de llevarse a cabo de forma repetitiva y consecutiva. Esto para conseguir que cada tongada tenga su compactación y nivel adecuado. En este caso, cada tongada debe de llevar una compactación de 30 centímetros. De las 6 tongadas que se van a realizar, las primeras 5 pueden pasar a una compactación no menor a 95. En el caso de la última, debe de ser al 100%, debido a que en esta es de donde se va a comenzar a edificar. El trabajo se debe de supervisar para evitar un exceso de humedad, lo cual provocaría una compactación inadecuada. Para que se termine una tongada debe de realizarse una prueba de laboratorio. Esto para confirmar que la compactación es con el 95 y 100% requerido. Todos estos procesos deben de respetar la norma con clave NMX-C-503-ONNCSE-2005, que lleva como título Industria de la Construcción, Geotécnica, Materiales, Terrenos, Determinación del contenido de agua de suelos mediante secado rápido, y de la norma con clave NMX-C-507-ONNCSE-2015. Como nombre, Industria de la Construcción, Geotecnia, Masa, Volumetría seca del lugar por el método de trompa y área de método de ensayo. Una vez concluido el terraplén, ya habiendo pasado todas sus pruebas y respetando todas las normas, puede comenzar a edificarse el edificio. Listo, entonces eso es ahí de forma, bueno, de pronto el audio ahí no se escuchaba muy bien, pero ahí, bueno, pudieron evidenciar en el video el proceso ese de compactación de un terraplén. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que les comparto. Pasa que una vez nosotros logremos hacer esa compactación del terreno, nosotros debemos verificar de que se esté logrando la compactación a la cual nosotros queramos llegar. Ya, o sea, nosotros estudiamos en el laboratorio, lo que nos interesa es determinar el contenido de humedad óptimo. Y con eso sabemos la cantidad de agua habría que agregarle al terreno para lograr la compactación. Pero eso, las condiciones del laboratorio son totalmente diferentes a las condiciones de la obra. Comenzando, por ejemplo, con la temperatura. En el laboratorio sería diferente a la temperatura en campo. Entonces, eso lleva a una variación en los pesos unitarios que a los cuales nosotros queramos llegar. Sin embargo, eso no quiere decir también que se esté haciendo mal, sino que me da un margen de error o las normativas de construcción de carretera, entonces me permiten tener un margen de error que nosotros pues estudiamos acá con las especificaciones de compactación en campo.
Entonces, ¿qué es el porcentaje de compactación? Que nos dice que el peso unitario seco en campo sobre, que se determina como el peso unitario seco en campo sobre el peso unitario máximo en laboratorio multiplicado por 100. Si nosotros logramos, es decir, nosotros tenemos que medir ese peso unitario en campo, que ya veremos, ya esto lo dejo para la próxima clase, les explico bien eso, o de forma muy general, porque esto también corresponde a una de las prácticas de laboratorio. Entonces, es decir, una vez que nosotros compartimos el suelo en campo, nosotros utilizando unos equipos, medimos el peso unitario seco de esa muestra de suelo y lo comparamos con el máximo que tuvimos en el laboratorio. ¿Qué espera uno? Que el porcentaje de compactación sea igual al 100%, lo cual significa que el peso unitario en campo es igual al máximo en laboratorio. Pero como les dije, las condiciones de laboratorio son totalmente diferentes a las condiciones en campo. Entonces, esto no es muy difícil que dé 100%. Entonces, sin embargo, como les dije, las normativas de, de- de construcción de carreteras manejan un rango entre del 85 al 100%, dependiendo del material que se va a utilizar para la carretera. O sea, tengo un margen de error, no necesariamente me tiene que dar el 100%, porque eso sería lo ideal. Puede que lleguemos cerca al 100%, pero es muy difícil llegar a ese porcentaje. Entonces, de esa manera, entonces nosotros controlamos la compactación. Entonces, ¿por qué es importante la compactación? Entonces, conocer el peso unitario seco máximo y el peso unitario óptimo eh, es importante, o sea, es importante porque eso me indica qué tan compacto es el suelo. Entonces, normalmente este porcentaje de compactación es del 95% al producto modificado. Lo que nos exigen las especificaciones es que tenemos que llegar a ese 95%. La compactación aumenta, como les decía al inicio de la clase, aumenta la resistencia del suelo. Disminuye la compresibilidad relacionado al cambio volumétrico cuando nosotros le aplicamos una carga al suelo. Normalmente cuando nosotros le aplicamos carga al suelo, uno espera que el suelo se asiente un poco. Si el suelo no está compacto, ese asentamiento será mucho mayor y pondrá en riesgo la estabilidad de la estructura. Y si está compacto, pues esa compresibilidad o ese asentamiento del suelo será mucho menor y sería lo ideal. Adicionalmente, entonces reduce la permeabilidad del suelo. El ejemplo que les ponía de la presa de tierra, entonces allí el objetivo primordial es reducir la permeabilidad, básicamente mediante un reacomodo de las partículas de suelo. ¿Ya? Y la compactación es el método como más famoso. Existen muchos métodos. Este es un tema, de hecho, esto es una rama de la geotecnia, el de mejoramiento de suelos. Existen diferentes métodos para mejorar un suelo. Y el más famoso de ellos es la compactación. Además de que es uno de los más económicos. Listo, entonces este es un tema corto que yo lo tengo, bueno, estimado terminar la próxima clase. Entonces vamos a dar esto de la parte de la determinación de la densidad de campo en una práctica y los ejemplos, dos ejemplos que tengo allí.
de compactación, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces no sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a lo que les he explicado hoy. Por mi parte todo claro, bro. Listo, si es un tema no es complicado. Profe, ¿puede mandar el link del video para verlo mejor? Ah, ok, ya. Ahí te los dejo. Gracias. Listo, bueno, señores, entonces nos vemos el martes, entonces para continuar con el tema de compactación. Listo, bro. Gracias. Listo, profe, Bueno, gracias. que estén bien.